amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Este es el primer video de este año de Lili. El de Sam fue el de la semana pasada, que espero que también les haya gustado muchísimo. Esta es una idea que nos han pedido para regalo de San Valentín, sí, para hacer detalles para San Valentín. En esta ocasión hice esta cajita dulcera, pero recuerden que esta cajita no solamente les va a servir para San Valentín, sino también para Día de la Madre, Amor y Amistad, que normalmente en Colombia lo celebramos en septiembre, Navidad, cumpleaños. Sí, el detalle sirve, o la caja sirve para todos. Pero como se acercan estas fechas, entonces por eso quise compartirlo en esta ocasión. Espero que les guste, que sea de ayuda. Déjanos tu comentario allí en la parte baja para saber si te gustó esta idea y que haya sido en realidad de ayuda para ti. Quiero agradecer a las personas que se encuentran en este momento en el chat, a todas esas personas hermosas que nos apoyan hace mucho tiempo y siempre están aquí en cada uno de nuestros videos. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. También, si eres nuevo, si eres la primera vez que nos ves, recuerda suscribirte allí en la parte baja, es totalmente gratis. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y para nosotros es de gran ayuda. También regálanos tu me gusta y recuerda compartir este video también con todos tus amigos o a quien sepas que le puede ser de ayuda. Entonces comenzamos este corto paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, para este proyecto voy a utilizar cartón metalizado, así se llama, es un cartón, como pueden ver, se llama metalizado, es por este brillo que tiene. En la parte interna es de color blanco, es un cartón, aparentemente tiene como 1 milímetro de grosor, es muy bonito y para estas cajas queda espectacular. ¿Qué otra cosa voy a utilizar? Hojas de cuaderno, de los cuadernos viejos que ustedes tengan de sus niños. Cualquiera de ellos les puede servir. Estas son de cuadernos de hojas grandes. Lo que hice fue tomar 6 hojas en total, y las uní con cinta transparente para que me quedara una sola y así poder sacar mi bosquejo o mi boceto, o como ustedes le digan, mi dibujo, para poder realizar la caja. ¿Listo? Ahora les voy a explicar cómo la voy a sacar. ¿Qué otras cosas necesito? Cinta de enmascarar o cinta de carpintería o cinta de papel, que así es como les llaman, que normalmente es muy fácil de utilizar. También cinta con motivo, en este caso como está cerca San Valentín, que algunos países lo festejan, entonces vamos a hacer una cajita conmemorando, por decir así, esta fecha. Entonces la compré de corazones, pero si es de Navidad, entonces compré la navideña o de un solo tono. Si es para el Día de la Madre, puede ser de color rojo. Sí, ustedes deciden de qué color o qué motivo la cinta. Esta tiene 1 centímetro de grosor y aproximadamente en este carrete hay 2 metros. Me alcanza para este proyecto, pero normalmente compren carretes que de pronto vengan con más cantidad de cinta cuando van a trabajar al por mayor. Lápiz, el bisturí, punta de lanza o cúter. Miren que ya tiene un muy filoso el extremo. Este lo necesitamos para cortar, si no el tradicional también le sirve. Podemos utilizar un palito de brocheta o palito de naranjo, o también un punzón, porque voy a tallar esta cartulina. Una regla. Este es una perforadora de un solo orificio. También tengo de este papel Onyx, que es un papel transfer, que es lo que ayuda a transferir cuando necesitamos. Aquí tengo de varios colores, pero solamente necesito uno. Puede ser el amarillo o el azul, cualquiera de ellos. También le dicen papel calcante para modistería, por si de pronto no lo encuentren de esta misma marca. Yo es porque siempre hemos utilizado esa. Y esta almohadilla que nos va a permitir apoyarnos para realizar los cortes con el bisturí. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí les voy a explicar cómo pueden hacer para que su caja sea más grande o más pequeña o igual que la mía, dependiendo en realidad del tamaño que ustedes necesitan. Como les expliqué ahorita en los materiales, lo que hice fue que uní 6 hojas de cuaderno grande cuadriculadas. Mucho cuidado, necesito que sean cuadriculadas para poderme guiar con las cuadrículas de las hojas. La uní con cinta transparente y lo que me va a servir perfectamente aquí en esas hojas es que sean cuadriculadas. Voy a tomar la regla y lo que voy a hacer es ayudarme a apoyarme con la cuadrícula y hacer márgenes de 10 centímetros. Por ejemplo, la parte central, que voy a acercarlo para que puedan verlo mucho mejor, creo que allí se puede apreciar. Bueno, la parte central, en el caso de mi caja, va a medir 10 centímetros la base.
Si ustedes la quieren más pequeña, pues pueden hacerla de 8, de 6, dependiendo de lo que vayan a empacar en ellas. O si las quieren más grandes, pues entonces puede ser de 12, 14, 20 centímetros. Ya es decisión de cada uno de ustedes. Cada medida en la base es de 10 centímetros, cada medida. Y la altura de estos triángulos que le hice a cada uno de los lados también es de 10 centímetros. O sea, de esta base hacia arriba, de esta base hasta arriba, tiene 10 centímetros. O sea que toda mi caja, esa va a ser la medida base. 10 en todo lo que es la base de ella, y los triángulos, la altura va a tener también 10. Cuando yo hago el punto de 10 centímetros aquí, ya lo único que hago es unir hacia los vértices de cada uno, ¿sí?, del cuadrado que tiene mi base. Cuando ya hago esos triángulos, lo que hago es sacar 1 centímetro a cada uno de los lados del triángulo para que esas sean las pestañas. Igual yo voy a escanear esta imagen, les va a quedar en el blog. Recuerden que siempre en la descripción, en la cajita que se encuentra abajo del título, allí siempre les dejo la información de todos los trabajos que realizamos en el canal. Entonces allí van a encontrar igual la lista de materiales y el enlace del blog donde les dejo escaneado este dibujo, ¿sí?, el plano de mi caja. Pero tengan en cuenta, si la quieren más grande o más pequeña, deben tener en cuenta que las medidas deben ser iguales en todos los lados, la base y las alturas de los triángulos, y que las pestañas van a ser de 1 centímetro. Si la caja es más grande, va a ser mucho más grande, entonces ya miren que la pestaña sea un poco proporcional al tamaño de su caja para que no se vaya a salir lo que vamos a empacar en la parte central. ¿Qué voy a hacer ahora ya que les expliqué cómo van a sacar ustedes su molde y cómo se van a guiar? Voy a tomar la cartulina metalizada o cartón metalizado y necesito transferir este dibujo a la cartulina. Aquí lo voy a poner más lejos para que puedan verlo. Y lo primero, como necesito transferirlo, ustedes verán si lo cortan y lo pasan o lo dibujan directamente aquí, si tienen la habilidad para dibujar de una vez en la cartulina. Eso es decisión de cada uno o de habilidad de cada uno. Pero como la idea es explicarles a las personas que de pronto no tienen esas habilidades, entonces yo lo hago así. Aquí entonces voy a poner el papel transfer. Elegí el amarillo o naranja para que no se vaya a notar mucho en el momento de que ya termine el trabajo. Aquí voy a ponerlo y lo puedo sujetar si quiero con papel, con cinta de esta cinta de carpintero, cinta de papel, que es muy fácil de trabajarla, para que se mantenga en su lugar y me permita trabajarlo muy bien. Bueno, aquí ya pegué la cinta en todos los lados. También voy a mostrar de pronto aquí, si se puede notar, también la hoja cuadriculada la pegué a todos los extremos, lo que más pueda, y que me quede segura para que eso permita que yo trabaje mucho mejor. Aquí voy a acercar de nuevo la cámara y entonces lo que voy a hacer es que con la ayuda de la regla y del lápiz voy a empezar a marcar todas las líneas que hice para transferir, como su mismo nombre lo dice, transferir el molde de la caja. Entonces hago un poco de presión, paso todas las medidas. Esta, por ejemplo, esta plantilla me sigue quedando para cuando vaya a hacer muchas otras cajas, entonces la pueden guardar y eso va a permitir que no tengan que estar repitiendo molde. Este les va a servir siempre. Entonces ese es el trabajo que voy a hacer ahora. Todas, absolutamente todas las líneas que tiene este patrón lo voy a transferir a la cartulina metalizada. Bueno, cuando ya he transferido toda la pieza, entonces empiezo a quitar el papel o la cinta de carpintería. Esto es lo que les digo, es genial porque no daña los moldes. Entonces ya ustedes después pueden guardarlos para hacer muchos más. Aquí ya lo retiro. Luego le quito las
la cinta, ¿listo? Para conservar el molde. Y aquí también está el transfer o Onyx, como también le llaman. Y aquí ya está el diseño. Les voy a acercar, no sé si se alcanza a ver, pero les voy a acercar para que ustedes puedan apreciar de que miren que allí ya está señalada todo el plano de la caja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ubicar la almohadilla. Esta se llama almohadilla de corte, ya tiene aproximadamente unos 4 milímetros de grosor y estas almohadillas evitan que dañemos la mesa de trabajo. Entonces la voy a poner en la parte de atrás y con el bisturí y la regla voy a empezar entonces a hacerlo el corte. Ya lo que tengo que hacer es hacer fuerza, ¿sí? Firme, y empezar a hacer el corte. Solamente por ahora, solamente voy a hacer los cortes que están afuera, solamente los que son externos. Los internos, estos que están acá, los triángulos o la base del cuadrado, no, porque esas piezas no las voy a retirar, solamente las tallaría luego con el punzón o con un palito para que permita que haga los dobles, pero ya les voy explicando poco a poco. Aquí entonces lo que voy a empezar es hacer el corte. Me voy a ubicar, también ubico la cámara para que se pueda ver mucho mejor. Bueno, ya terminé los cortes, ¿sí? Como pueden ver, todos los cortes perfectos. Recomiendo que lo hagan con el bisturí porque nos da un corte más perfecto, ¿sí? Mejor elaborado, más pulido, más prolijo. Entonces por eso recomiendo que se haga con el bisturí. Si lo quieres hacer con tijeras, puedes hacerlo con una tijera que tenga muy buen filo y que te dé un excelente terminado. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces las que quedaron, las líneas que quedaron internas, que en este caso están en color amarillo, ustedes después pueden de pronto pasar un borrador si quieren borrarlo, pero al ser dorado y el ser amarillo no se van a ver tan mal, pero igual lo que les digo, pueden hacer de pronto un poquito de borrador y intentar borrar lo que más puedan de estas marcas que se hicieron para poder hacer el corte de la caja. Ahora lo que voy a hacer es tomar la regla y un palito de brocheta, palito de naranjo o un punzón y voy a empezar a marcar todas las líneas que me van a dar la base y los triángulos en las aletas de los triángulos. ¿Listo? Entonces eso lo voy a hacer muy firme, muy fuerte para que permita que se hagan los dobleces y se vea bonito, no se vaya a ver arrugado. Entonces eso es lo que voy a hacer en todo el trabajo. Recuerden, con firmeza para que nos dé bien en el momento de que vayamos a hacer el doblez. Miren, por lo menos yo aquí lo hice y miren que no se ve arrugado. Ahí lo pueden notar que no se ve arrugado. Y así lo vamos a hacer por todas las otras líneas para ir dándole el terminado a esta caja.
Bueno, aquí ya se hicieron todos los dobleces. Como pueden ver, no se ven arrugas. La caja queda bien, como tipo fábrica, por decirlo así. No les van a quedar arrugas y se va a ver bonito, se va a ver muy bien presentado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la perforadora con la que vamos a hacer el orificio y lo vamos a ubicar en la punta o el extremo de cada uno de los triángulos. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a hacer. Voy a ubicarlo aproximadamente que me quede bien en la parte superior. Miren, quedó bien, perfecto. Allí se ve. Y esto lo voy a hacer con los 4. Bueno, aquí ya está lista la caja. Ahora lo que voy a hacer es terminarla porque voy a rellenarla con unos chocolates. Ustedes pueden poner lo que quieran dentro de ella. Pueden poner de pronto un reloj o un detalle así muy lindo, algo que no sea tampoco muy grande, o llenarlos así de chocolates como voy a hacer yo. Las pestañas las aplanan muy bien, las que tienen a los lados. Si de pronto tienen que quitarle un poco de exceso a la pestaña, lo pueden hacer. Ya les voy a mostrar cómo vamos a ir uniéndolas. Las voy aquí, voy a ir cerrando. Miren cómo voy cerrando la caja. Aquí, miren, queda un acabado perfecto. Y lo que les digo, si de pronto en algún momento las pestañas en la parte superior se juntan mucho, porque es pues la parte es más estrecha, miren cómo se va viendo. Entonces puedo quitar alguna pestaña, ¿sí? O doblarla también un poquito y meter todos estos chocolates en la parte interna para que quede un detalle delicioso. Recuerden que esta caja la pueden hacer para todas las ocasiones, todas se presta para San Valentín o amor amistad, como le decimos en Colombia, para el Día de la Madre, en Navidad, en todas estas fiestas que siempre tenemos. Miren cómo queda la caja. La voy a acercar para que ustedes vean que queda perfecta. No tiene arrugas, caben aproximadamente unos 8 chocolates. Esta recuerden que es de 10 centímetros, base de 10 centímetros y la altura del triángulo 10. Pero si ustedes quieren que sea más grande, ya saben que solamente es trabajar con las medidas. Ahora voy a tomar la cinta y la voy a introducir por este orificio. La voy a entretejer, se puede decir, para que podamos anudarla al final. Entonces aquí la voy a introducir para que salga en estos. $40 centímetros, si no les dije, 40 centímetros fue lo que corté de cinta para ahora anudarla. Metí con los corazones hacia abajo. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Bueno, y así queda entonces la caja. Como le pueden ver, miren todos los detalles, no se ven las arrugas. Aquí lo introducimos mejor, miren, ya queda muy bien presentado. Si ustedes quieren pueden poner un moño aún más grande, luego hacen un moño y lo ponen en la parte superior o aquí a un lado con una tarjeta muy hermosa, que voy a cortar este exceso. Y listo, así que entonces es una caja muy sencilla, sale muy económica. Puedes llenarlas de chocolates o de algún accesorio que quieras obsequiar, un anillo, una pulsera, un reloj, o sea, lo que quieras que de pronto te quepa en esta medida. Recuerda que la base
es 10 centímetros, la altura también es 10 centímetros. Si la quieres más grande, la puedes hacer más grande. Y espero que esta idea sea de ayuda, que la pongas en práctica, que te haya gustado, y si es así, regálanos tu me gusta, suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero verlos en un nuevo video aquí en su canal Arte en tus Manos.